que era el año del Mundial, donde se jugaban partidos de fútbol entre las pandillas. Y me llamó la atención que dos parches del área de Morro Rico, si no estoy mal, la comuna 4 o 14, discúlpenme si me equivoco, pero lograron que se enfrentaran dos equipos, donde en un equipo estaba el padre del chico que habían asesinado y en el otro equipo estaba el asesino. Yo no estoy hablando mentira, ustedes pueden averiguar. Y se dieron la mano cuando inició el partido. Eso es un símbolo de perdón. Usted dirá, yo nunca lo puedo hacer. Si me pongo en el lugar de ellos, tal vez para mí también sería igual de difícil. Pero lo lograron. Lo lograron de alguna manera. Mi invitación es que veas este video, tomes decisiones. Y si necesitas ayuda, claro que sí, te vamos a ayudar. Cualquier comentario es bienvenido. Y si tienes dificultad para perdonar, no es fácil. Por eso Dios envió a su Hijo a mostrarnos cómo se hace. Bueno, buenas noches. Dios me lo bendiga a todos y cada uno de ustedes, los que nos están observando por primera vez, como también los suscriptores. He tratado de contestar algunos comentarios, sobre todo algunos que hacen en los shorts que colocamos nosotros también en la red. Sobre todo un tema bien específico, que es la elaboración del duelo. Hay muchas preguntas sobre ese tema y gracias por los comentarios. Y bueno, he tratado de contestar lo más que pueda. Lo mismo que ustedes están en toda la libertad de hacer cualquier pregunta y que hacer cualquier comentario en la medida que yo les pueda contestar, pues con mucho gusto y en lo que les pueda colaborar un servidor. Hoy voy a tocar un tema bien importante y bien especial. Ustedes me ven aquí con mi cuadernito, con algunos apuntes. No es que yo sea la mata del orden, pero esta vez sí lo necesito, porque hay algunos términos aquí que son como muy científicos o son muy del área médica o del área anatómica y no quiero especular ni quiero tampoco equivocarme con respecto al tema que vamos a tratar. Es un tema que yo lo veo en la cotidianidad, lo veo en los ambientes escolares, lo veo a través de empresas en donde estoy y también lo veo en los ambientes espirituales y es el tema de el perdón. Creo que la primera vez que tocamos acerca de raíz de amargura y hablamos de la toma de decisiones en ese segundo video que hicimos del tema del temperamento y del carácter, hablamos del perdón un poquitico, pero hoy quiero ampliarlo y quiero ampliarlo porque veo en las inquietudes de muchos amigos que me han contactado a raíz de esto del canal que se está convirtiendo en una pasión también para mí. Me dicen, ¿por qué no hablas acerca del perdón, Germán? Y me lo dicen de esta manera, no tanto para la definición del perdón, porque ¿quién de los que me escuchan en este momento y me ven no saben qué es el perdón? Es más bien yo lo quiero orientar a petición de mucha gente, es a cómo vivir ese proceso de perdón. Y sobre todo una pregunta que me hace la gente es ¿por qué se me es tan difícil perdonar? Y aquí hay que aclarar muchos aspectos. Vuelvo y le digo, voy a tratar de ser muy objetivo, pero estos son temas que tienen subjetividad, como el tema del duelo, cuando me atrevo a afirmar que es muy difícil sanarlo, que aunque tenga 5 etapas, pienso que no termina. Y a veces cuando yo lanzo conceptos acá, usted me puede tomar los conceptos que yo dé como la sugerencia de un psicólogo, pero no es que sea una mala costumbre, o yo no sé ustedes cómo lo tomarán, pero yo a veces mezclo mis conceptos de padre como persona, no puedo aislarme simplemente para cumplir con un protocolo en un canal, que nunca fue esa la intención. La intención de la creación de este canal no fue llegar a ustedes con conceptos científicos. Yo no estoy compitiendo con ningún otro psicólogo o psiquiatra que quiera hablar de estos temas. Yo aquí estoy lanzando un mensaje para darle esperanza a usted, y aunque suene difícil de verlo así, muchos de estos temas que yo lanzo con ustedes, yo los he vivido en persona. Y pues no me gusta hablar mucho ni abrir como ese espectro de mi vida, pero sí encontré la respuesta a muchas de las cosas que hablamos acá. No necesariamente quiere decir que alguien que expone un tema en YouTube o en las redes o en una conferencia tenga que haber pasado por una situación para poder entenderla, pero sí tengo muy claro que cuando usted tiene la vivencia del duelo, del perdón, de la resiliencia, de la soledad, pues ya habla un poquito más de experiencia y se pone en el lugar de la otra persona, que eso se llama
empatía. Vamos a hablar sobre el perdón. La definición, como les digo, no me interesa tanto la definición del perdón, pero yo quisiera resumirlo en una frase, y es que el perdón no es un sentimiento, es una decisión. Y por eso es tan difícil manejar el perdón. Tenemos que entender que cuando se ve el perdón como un sentimiento, entramos en un intervalo donde las emociones son las que priman. Y mis queridos amigos, hay momentos en que las decisiones deben estar primero que las emociones y guiar nuestra vida por decisiones y no por emociones, sin perder de vista que yo debo ser delicado con lo que usted está viviendo. Yo no puedo juzgarlo a usted porque usted no haya perdonado a un padre que le abusó. ¿En qué cabeza cabe de que yo le tenga que obligar a usted a que perdone a aquella persona que lo dejó sin nada? Estos son temas que llegan muchas veces al alma, y aquellos que de pronto no han tenido la experiencia o la han vivido no sé cómo, de manera tal vez equivocada, son muy dictatoriales. Incluso veo con preocupación, a veces en los comentarios lo leo, de cómo consejeros y psicólogos, y aquí no estoy criticando a ninguno de mis compañeros, colegas, que son muy duros. Recuerde siempre que la verdad sin amor destruye. Nosotros no estamos para dar una fórmula mágica, nosotros estamos para escuchar a la gente y poder ayudarles en ese camino tan difícil que es en la toma de decisiones. Todos en algún momento hemos tenido que lidiar con el perdón. Tengo una persona importante en mi vida que dice, a veces utiliza un dicho que dice, amigo el perro, aluciendo a que los amigos traicionan, que los amigos muchas veces hablan de uno. Y yo siempre contesto de la misma manera: ¿cómo aprendemos a perdonar a alguien si no hemos sido lastimados? ¿Cómo aprendemos a perdonar a un amigo si no nos ha fallado? Todos en algún momento, como padres, como amigos, como esposos, como familia, como compañeros de trabajo, en donde sea en nuestra vida, por ser seres sociales y relacionarnos con alguien más, tendremos que lidiar con aspectos como el perdón. Entonces, el perdón no es un sentimiento, es una decisión. Y si eso lo tenemos claro, enseguida estamos dándole una orden a todo nuestro ser de que tenemos que asumir una postura para avanzar y no quedarnos en la herida, ¿no? En el resentimiento. Quiero orientar esto a 4 áreas principales. Y vamos a ver cómo nos va. Espero que quede bien claro, y cualquier comentario ustedes lo pueden hacer. Y si yo tengo una costumbre cuando doy mis conferencias, y es que cuando alguien me pregunta algo y yo no lo sé, digo la verdad. Yo no me pongo a embolatar a la gente y quedo con el compromiso de averiguar. Como también si la persona me argumenta las cosas que está diciendo y yo rápidamente alcanzo a revisar algunos apuntes y tiene la razón, pues le digo: discúlpeme, usted es el que tiene la razón. Gracias por sus aportes. Así que empecemos. Dios nos guíe en todo lo que vayamos a hablar. Lo planteo de esta manera, para empezar: diferencias entre una persona que perdona y quien no, porque son muy claras, y de pronto esto le va a dar a usted la luz para que entienda que debe hacer algo en su vida si no está perdonando. Y vuelvo y le repito y reincido en el concepto: nadie te juzga porque no hayas perdonado. Si me preguntan a mí en lo personal, como para abrir una ventana rápida, la raíz de amargura que yo tenía es que mi papá deseaba un niño, y cuando yo nací, una niña, perdón, y cuando yo nací, pues él vio un niño. Y me cuentan mis familiares que mi papá tardó 12 días en alzarme, en abrazarme. Y a raíz de esa raíz de amargura, que si usted quiere saber qué, vaya al primer programa, que entró en mi espíritu, en mi alma, allá donde está la emoción, en el temperamento, pues yo crecí sintiéndome un poquito menos que los demás. Cada vez que alguien adulto me llamaba la atención, y me iba a la tienda, y cuando sentía la voz o el tono fuerte de que me atendía, yo agachaba la cabeza o me daban ganas de llorar. No sé si usted alguna vez ha experimentado eso, y la gente dice: porque el niño es consentido. No, yo tenía una raíz de amargura que para nada afectó mi sexualidad, pero por alguna razón, perdón, creó una barrera entre mi padre y yo. Una vez que yo conocí del tema,
a través de una mujer que habla muy bien del tema de sanidad del alma, que es Inna de Suárez. Y yo conozco del tema en ese tiempo, escuchando unos cassettes, imagínense. Había pasado yo una experiencia con mi papá, y con mi papá, él desafortunadamente lo atropelló una moto y las 4 extremidades pues se las enyesaron. Y a raíz de su temperamento tan fuerte y de la forma como trataba a mi núcleo familiar, que era mi mamá y mi hermana, pues fue muy fuerte con ellas dos y también conmigo. Pero yo ya tenía en mi corazón anclado el amor de Dios, y sabía que me faltaba algo por hacer. Sabía que cada vez que veía a este hombre, a mi papá, había algo que estaba pendiente. Entonces un día decidí perdonarlo, y nunca me voy a olvidar, porque recuerdo que se jugaba la final de la Intercontinental. No sé, recuerdo si era el Milan contra un equipo de aquí de Sudamérica, de Paraguay creo que era, o de Argentina. El caso es que yo entro, miro a mi papá y le digo: papá, yo tengo que hablar con usted. Yo ya sabía, ya Dios me había mostrado, y yo ya había investigado lo que les conté de que mi papá deseaba era una niña y nací yo. Y yo entré, y cuando le fui a tomar la mano a mi papá me rechazó y me dijo una palabrota y me dijo que lo dejara ver el partido. Yo salgo de la habitación, voy a la sala, me siento y yo digo: mi papá no merece ser perdonado. Y incluso pensé en mi mente ese viejo, y le puse todos los adjetivos habido y por haber, a pesar de que yo ya tenía los valores de parte de Dios. La rabia lo hace a uno pensar y actuar y decir cosas. Y recuerdo que escuché la voz de Dios que me dijo: entra y perdónalo. Hoy es el día, porque si tú no lo perdonas, no quiero nada contigo. Así escuché. Después de los que leen la Biblia, ustedes pueden ver en la Biblia que Jesús incluso les invita a perdonar, y nos invita a perdonar a todos, diciéndonos: si nosotros no perdonamos, pues Él tampoco nos perdona a nosotros. Pero yo sentí eso de parte de Dios en algo muy particular. Entro, le apago el televisor y no lo dejo pensar. Me siento, le tomo las manitos a mi papá y le digo: papá, yo hoy quiero perdonarlo, porque usted, cuando yo nací, deseaba una niña y nací yo. Quiero decirle que lo amo. Y lo abracé, le dije: Dios te bendiga, y me salí. Cuando me salí, me arrodillé y me puse a llorar. Pero cuando me puse de pie, yo sentí que una carga se había ido. Y de los hijos que tiene o tuvo mi papá, que mi papá ya murió hace muchos años, yo fui el que lo acompañé hasta sus últimos momentos. La gente que me conoce sabe que esto es verdad, y yo nunca lo desamparé, jamás, y siempre estuve a su lado y pude perdonarlo porque pude tomar una decisión. Pero les cuento esto porque son formas particulares de tomar el perdón, porque es un proceso. Los que me están escuchando, hago este programa es para invitarles a que perdonen, es para que lo piensen, para que tomen la decisión. Tal vez como a mí me tardó 21 años de mi vida en tomar una decisión como esa. Tal vez cuando usted escuche estas palabras se anime a perdonar a ese ser querido, perdonar a su pareja si algo pasó, perdonar incluso a sus hijos o hijos que me están escuchando, perdonar a sus padres. Entonces quiero hacer como la diferencia, o quiero darle a mostrar o ver la diferencia entre quien perdona y quien no. Porque muchas veces vamos por la vida con esa rabia, con ese respirando como por los poros ese odio, y se nos nota. No sé si les mencioné acerca de la ventana de Yohai, que son dos psicólogos que hacen una ventana con 4 vidrios, digámoslo así, o 4 áreas, y ellos lo comparan con el área de la vida, y la segunda área es el área ciega, el área que las personas ven en nosotros lo que tenemos, pero nosotros no lo aceptamos. Y así hay gente que a veces nos dice: ¿usted por qué es tan rabioso? Y uno dice: pero yo rabioso, yo no soy así. Pero la gente se está dando cuenta de nuestras reacciones, muchas veces por una raíz de amargura que está en el corazón, como ya lo explicamos, pero también por la falta de perdón. Entonces, acá tengo unas diferencias a nivel neuroanatómicas. Entonces vamos a verlas, estas diferencias. Las personas que perdonan tienen mayor volumen de materia gris en el surco temporal superior anterior izquierdo. De pronto usted investiga allá las palabras que le acabo de decir, o si eres médico pues lo tiene más claro, pero es el área clave de la empatía y la teoría de la mente. Es decir, es el área clave de entender los procesos mentales de otros. Cuando una persona perdona, cuando tiene el hábito de perdonar, es más fácil ser empático y ponerse en el lugar de la persona que hizo el daño.
Por eso ustedes ven grandes ejemplos de gente que perdonó cosas que otros no perdonarían. Incluso de pronto usted ha mencionado esa frase porque yo también la he dicho. Yo no sería capaz de perdonar como ese señor lo hizo. Otra frase muy popular para disfrazar el perdón, o la carencia de tomar, o la imposibilidad más bien, o la dificultad, la limitación de perdonar. Yo perdono, pero no olvido. ¿Usted la ha dicho o la ha escuchado? Y esto es porque aquellos que perdonan tienen más esa capacidad de empatía y de ponerse en el proceso mental de la persona que ofendió. Esto es como bienestar mental, ¿no? Y físico. Los no perdonadores son rencorosos. Y ahorita vamos a hablar bastante de eso. Tienden a tener patrones cerebrales asociados a la rumia. Cuando una persona tiene rumia, me adelanto un poquito, son esas personas que constantemente viven recordando el pasado de lo que le hicieron. Y yo conozco personas así. Yo he tenido en seminarios, he tenido en charlas personas que cuando se les deja hablar, lo único que hacen es recordar ese pasado que lo lastimó. Y vuelvo y le digo a usted, con todo respeto, Dios me libre de juzgarlo a usted porque esté pasando por ese momento. Yo no estoy criticándote que hagas rumia, estoy diciéndote, es el concepto para que lo aclaremos entre los dos y hoy puedas tomar una decisión y seguir adelante. Rigidez cognitiva y la falta de empatía. ¿Qué es rigidez cognitiva? Es resistencia al cambio. Entonces, cuando una persona no perdona, le es más difícil aceptar los procesos en que vive. Le es más difícil aceptar que le rechacen una hoja de vida. Le es más difícil aceptar que lo trasladen de ciudad. Le es más difícil hacer, o sea, son muy cuadriculados. Y cuando usted y yo sabemos que cuando somos cuadriculados podemos estar perdiendo grandes oportunidades. Lo de la empatía es ponerse en el lugar de la otra persona. Ya lo habían visto ahorita. Una persona que es rencorosa pocas veces se pone en el lugar de las otras personas. Hablemos un poquito de los estados fisiológicos y de salud, porque esto sí es bastante interesante y de pronto es la respuesta a cómo usted se está sintiendo de antemano. Antes de leerle acá unos apuntes que yo tomé de una revista, cuando he tenido que atender personas que tienen problemas de orden digestivo, como úlceras, cuando tienen problemas respiratorios, incluso cuando tienen dificultades en mover las articulaciones, cuando tienen dificultades en el cuello, cuando presentan migraña, incluso cuando tienen procesos de tumores benignos o malignos o cancerígenos, siempre Dios me ha guiado a que les hable acerca del perdón, y ha sido muy rara la vez en que me equivoque. Siempre llego con mucha delicadeza, por supuesto, a ese punto donde les pregunto: ¿hay alguien en tu vida a quien no hayas perdonado? Y cuando me dicen que no, enseguida asociamos, eso se llama en psicología psicosomático, y es cuando algo físico nos afecta en la parte emocional y por supuesto en la parte mental. Entonces, cuando una persona es rencorosa, sí se afecta físicamente. Cuando una persona es dada a perdonar, tiene mucho más longevidad, tiene mucho más alegría en el rostro. Por algo, Dios no se equivoca. La Biblia dice que el corazón alegre hermosea el rostro. Usted cuando estamos hablando el corazón alegre, de la abundancia del corazón habla la boca. Esa persona que tiene esa condición de ser feliz, no aquel que aparenta o vive feliz por momentos. La persona que vive feliz por momentos, pero tiene rabia en su corazón, tarde que temprano, esa hipocresía, discúlpeme el término tan fuerte, saldrá a la luz y afectará a las personas. Entonces, veamos las características de aquellas personas que perdonan en la parte física. ¿Qué pasa? Tienen menos estrés, menos reactividad cardiovascular, es decir, la presión arterial es mucho más estable. El bienestar, una persona que perdona mejora su salud física, psicológica, reduce la ansiedad, la depresión y el estrés. Algún día hablaremos de esas tres grandes de manera independiente, pero para resumírselo, no sé si yo lo había comentado: depresión, exceso de preocupación
por el pasado, estrés, exceso de preocupación por el presente y ansiedad, exceso de preocupación por el futuro. Cuando usted es una persona que perdona, esas tres están un poquito más estables, más equilibradas o no aparecen. ¿Cierto? Lo otro, una persona que es dada al perdón es menos psicorrígida, es menos sujeta al dolor del pasado, no vive hablando de las cosas que no se pudieron hacer, incluso se vuelven mucho más arriesgados. Usted ve personas que tienen la costumbre de amar, de perdonar, y son personas que no están pensando en lo que le hicieron hace X cantidad de años para no avanzar. Hay un término que se llama procrastinar, que algún día de pronto hablaremos de un tema como ese. Y procrastinar es dejar las cosas importantes para después, pero en proyecto de vida es cuando algo pasa que nos estanca. La otra vez en un programa vimos, creo que huele de la soledad, o el de la resiliencia, perdón, vimos los puntos de quiebre. Procrastinar es cuando viene un punto de quiebre y nos detiene, no nos deja avanzar en nuestra vida, y una de las cosas que no dejan avanzar es la falta de perdón. Cuando usted tiene falta de perdón en su vida, usted no avanza, usted no crece, usted vive la vida monótonamente, de una manera monótona. No sé si lo dije mal, discúlpeme, de una manera monótona, pero usted, esos puntos de quiebre irritan. Es como si usted cogiera una herida abierta y le echara sal todos los días para tratar de que se sane, pero lo que hace es empeorarla. Las personas que no perdonan, mayor nivel de estrés, riesgos de síntomas físicos y psicológicos. La tensión arterial se altera. Con esto no estoy diciendo que toda persona que tenga la tensión arterial alta no haya aprendido a perdonar. Pero si ustedes han visitado a su médico, se han dado cuenta que cuando ellos hablan de hipertensión tienen algunos factores de riesgo, como es la obesidad, pero también el estrés que manejamos. Yo he tenido que manejar o atender gente con unos niveles de estrés tan altos que mientras hablan conmigo están haciendo las cosas que normalmente hacen y se ponen a llorar. Y usted dirá, ¿eso es depresión, Germán? Sí, pero están manejando en el presente una angustia del pasado que los está afectando y los anula, y de paso los afecta físicamente, y la tensión arterial y los triglicéridos se disparan. Lo que estoy diciendo es que estos factores de riesgo, como lo es el rencor, la rabia, están unidos y están vinculados a la hipertensión. Aquí hay algo bien importante. Pensamiento dicotómico, o todo o nada. Se vuelven de extremos, y usted ha conocido personas así. Y quiero que me entienda, una cosa es que usted sea determinante, porque determinante tenemos que ser todos. Ponernos una meta, trabajar por ella y, como se dice, ir hacia adelante hasta que no paremos. Pero hay personas que llegan a ciertos extremos para afianzar sus valores o sus decisiones, diciendo o todo o nada. Y cuando son tan verticales, están tratando de decir: mi orgullo no me deja decirle a usted perdóneme, me equivoqué, o no me deja perdonarlo para continuar adelante con una relación. Entonces usted me falló, yo soy vertical y no vuelvo con usted, no hay apertura al perdón, no quiero saber que usted me diga perdóneme y continúo adelante mi vida. Eso sería tal vez lo más sencillo, porque usted podrá decir: oiga, qué bueno tener esa capacidad, no lo afectó. No es que no lo haya afectado, la herida entró, sí lo está afectando, pero él decidió hacer a un lado y caso omiso, y simplemente guardó ese rencor, o lo tiene guardado ahí, y continúa en algún momento de su vida. Como lo dije en el segundo programa, eso vendrá a la superficie o saldrá en el comportamiento, se notará en las decisiones, la persona explotará, porque la rabia que alimenta el no perdonar, eso es como un virus, eso es como un cáncer que se expande por todas las áreas de nuestra vida. Segundo, permítame, pasó la hoja. Ay, pero él no se lo aprendió. No me lo aprendí. El perdón libera. El perdón libera y trae relaciones sanas. Yo siempre pongo este ejemplo. Es como cuando usted debe en la tienda y ahí pasa el bus o el transporte que usted debe coger todos los días. Usted prefiere darle toda la vuelta a la manzana con tal de no ver la persona a la que le debe. Así es la falta de perdón, ¿sabe? Cuando usted tiene falta de perdón,
usted evita las personas, evita las reuniones, evita los eventos sociales con donde va a estar esa persona a la cual afectó o lo afectó a usted. Entonces, cuando usted perdona, usted se siente libre. Usted, como dicen por ahí, el que nada debe, nada teme. Pero cuando, eso lo decimos para alguien que hizo algo o nos hizo algo a nosotros, pero con el perdón, lastimosamente, si usted no perdona, usted no es libre. Y no solamente usted, sino que también tiene atada a la otra persona, que eso lo hablaremos más adelante. Encontré unos apuntes con respecto a lo que pasa en la mente de las personas cuando lidian con rabia, con amargura, con resentimiento. Tu mente no busca entender el pasado, busca revivir la herida y el drama. Esa obsesión se llama rumiación, es una trampa neurobiológica. Se lo voy a explicar de esta manera. Es que me llamó la atención el término y me llama la atención siempre que lo leo acerca de la rumia, un rumiante. Por eso yo le sugería al productor del canal que el tema fuera decide perdonar o vuélvete un rumiante o sigue como un rumiante. Porque ustedes apenas escuchan la palabra rumiante piensan en la vaca y en el acto que hace la vaca de comer el pasto, digerir un poco, llega a una parte de acá y la devuelve, ¿cierto? Pues rumiar en la parte mental o la parte psicológica son aquellas personas que todo el tiempo viven recordando lo que les hicieron como excusa para no perdonar. Se convierte en una obsesión y al convertirse en una obsesión se llama rumiación porque no digiere, no se come el dolor pero lo tiene ahí, no lo escupe tampoco, sino que lo tiene ahí masticando todo el tiempo, no se libera de él. Y esta frase me gustó mucho porque la mente intenta revivir siempre la herida y el pasado para volverlo un drama. ¿Qué pasa cuando una persona empieza a rumiar con lo que le pasó en su vida, con lo que le hicieron? Activa una red neuronal por defecto y el intento fallido del cerebro por resolver ese impacto emocional buscándolo en el pasado, como no lo resuelve porque estamos en el ahora, entonces repite el conflicto otra vez y se revictimiza y se retraumatiza y no deja avanzar. Por eso, si hay personas que me están escuchando que todo el tiempo viven declarando que no van a perdonar, que no le puedo pasar esa, que yo jamás olvidaré lo que me hizo mi mamá, que mi mamá me abandonó, que mi mamá me dejó, y ahora después de tantos años llevan una buena relación con su mamá, pero no pueden olvidar que esa mamá algún día lo rechazó, que algún día les castigó, etcétera, lo que sea. El cerebro está tratando de buscar que ese pasado haga efectos en el presente y entonces la persona se vuelve adicta a esa vida de víctima y de error. Y lo más interesante de eso es que lastimosamente se liberan las hormonas del estrés y esos canales del estrés pues abren como el camino a que aparezca la ansiedad y también la depresión. No sé si me entendieron, pero el punto es el siguiente, que usted tiene que obligar a su mente a activar el lóbulo frontal para cambiar el ritmo de lo que usted está haciendo con su vida, con lo que usted piensa, con lo que le pasó. Me parece que usted debe concentrarse de una manera activa en definir claramente su proyecto de vida en el presente. ¿Para qué? Para cuando usted se concentra en algo externo, una de las cosas que hace el cerebro cuando hace esa rumiación es que la rumiación se hace hacia adentro. Usted nunca ha visto una vaca haciéndolo por fuera, es hacia adentro. Esas reflexiones, esos análisis incorrectos. Entonces usted no puede combatirlo desde adentro. Usted tiene que combatirlo desde afuera. Es la parte que le corresponde a usted. Porque yo le voy a dar a usted, para mí, lo que creo que es la respuesta para usted aprender a perdonar. Pero hablemos de lo externo, y es que usted se enfoque rápidamente en un objetivo
claro y haga que su mente se concentre en el presente. Encontré una frase que me llama la atención. La única forma de liberar al guerrero del pasado es obligarlo a pelear en el aquí y en el ahora. Y esa es la invitación que yo le hago a usted a través de este programa. Libere, deje ir. Una amiga que es de la suscriptora Astrid, pues Astrid Elizabeth, ella me hacía la sugerencia de que hablara sobre el autoperdón. Y el autoperdón no es otra cosa, sino dejar ir la carga que tenemos de culpabilidad por un error que cometimos o una decisión que tomamos y afectó a otra persona. ¿Eso sabe cómo se llama? Se llama lastre. ¿Hasta cuándo va usted a continuar o vamos a continuar llevando los errores de nuestro pasado? ¿Hasta cuándo seguiremos condenándonos por lo malos padres que somos porque no tomamos una decisión en el momento que teníamos que tomarlo? ¿Hasta cuándo nos vamos a echar la culpa de un hijo que torció su camino? ¿Hasta cuándo tenemos que lidiar con las palabras que nos recuerdan que fallamos en el área marital o en el área como esposos o como compañeros? ¿Cuánto más tendremos que aceptar que alguien nos recuerde que nos equivocamos en una empresa? Usted a esta altura ya estuviera pensionado si usted no hubiera cometido este error. ¿Cuántas veces va a hablarnos el pasado a nuestra vida como un lastre que cargamos ahí? Usted tiene que liberarse y esa es la manera de hacerlo. Autoperdónese. No sé si ustedes vieron Maverick, la segunda saga de Top Gun. Bueno, los que somos de la época del 86 vimos a Top Gun la primera parte y recordemos que ahí un compañero de coequipero de Mitchell, bueno, era Pete Mitchell, era que llamaba pues el protagonista Tom Cruise, y que le apodaban Maverick allá en Top Gun, que es una escuela naval en la Florida. El caso es que la película narra eso. Él era el mejor piloto de combate y en una equivocación de la máquina, en algo que pasó con el avión, inyectan en un F-12, si no estoy mal, o F-14, inyectan y cuando sale el compañero se golpea con el vidrio, con lo que tapa ahí el avión y cae al mar y muere desafortunadamente. Y este muchacho tiene que luchar con eso porque no es capaz de volver a volar, tiene el trauma. El protagonista Maverick tiene el trauma de que por culpa de él su compañero murió, cosa que cuando hacen la investigación lo descartan porque fue un error del avión, un error mecánico. Y pasan los años y aparece la segunda versión, que creo que si no estoy mal fue este año y que para mí se la recomiendo, una peliculaza. Y hay una escena que me llama la atención, que es cuando Maverick, después de tantos años, está hablando con un almirante. Y este almirante le dice, debe dejar ir ya ese pasado, porque él se sigue culpando de lo que pasó aquella vez cuando su compañero murió. Entonces la recomendación es, libere su mente, enfóquese en sus objetivos claros en este momento y deje ir, ya suelte, por favor. Perdone a esa mamá que lo rechazó y que ahora le llama para decirle, hijo, necesito tal cosa. Está tratando ella de decir, recuperemos el tiempo. ¿A quién de nosotros que nos están escuchando acá nos enseñaron a perdonar? Es más, ¿a quiénes nos enseñaron a amar? Usted dirá, eso viene innato entre nosotros. El amor también es una decisión. ¿Y cuánto nos cuesta a veces aceptar el amor de ciertas personas o de amar a alguien que en el fondo, por la forma como nos trata, quizás no lo merezca, pero que tenemos que hacerlo, lo tenemos que hacer. Entonces, no deje que su cerebro se ancle en el pasado. No traiga el pasado todo el tiempo a su presente, porque eso lo que hace es liberar un canal para el estrés, la ansiedad y para la depresión. Si usted está pasando por eso, busque ayuda. Si usted está pasando por eso, hay terapias para eso. Ojalá algún día pudiéramos hacer una en vivo y en directo. Vamos a ver cuándo llegará ese momento que podamos hacerlo. A mí, como le decía yo hoy a Osquitar, le decía, yo no tengo problema con hablar del duelo, que se pongan en un live y hablemos y los escuche y Dios me guíe en cómo ayudarle a usted a perdonar. No tengo ningún problema con eso. Mi trabajo es ese.
O sea, yo vivo en auditorios donde me llevan es para eso. Muchas veces donde utilizo también la excusa de estar hablando un tema de habilidades blandas en una empresa o dando una convivencia o una escuela de padres en un colegio para decirle a la gente que sí hay formas de perdonar, que sí hay formas de sanar, ¿qué? El corazón. El resentimiento, miren, enfóquelo de esta manera. El resentimiento no castiga a quien nos hizo algo. El resentimiento es una condena que nos imponemos para olvidar las heridas. ¿Cómo les parece ese concepto? Quien tiene resentimiento al primero que se está haciendo daño es al mismo. Y me la juego a que muchos de los que nos escuchan, que saben que tienen resentimiento, les afecta algo en la parte abdominal, sobre todo las mujeres. Porque he hablado con amigos que son expertos en el tema, ginecólogos, y siempre me dicen lo mismo. Cuando hay mujeres que vienen a los consultorios con mucho resentimiento, las ecografías siempre muestran algo, muestran un quiste o algo así. No quiere decir que eso sea una generalidad. Les aclaro, yo no soy médico, pero sí se asocia ese factor de riesgo. Hay algo importante que hace el resentimiento. Obliga a la mente a revivir constantemente el pasado, lo que hablábamos ahorita. Y hay algo importantísimo. Activa la amígdala cerebral. Aquí le aclaro el concepto, ¿no? Amígdala, las dos masitas que tenemos aquí en la profundo de la garganta, en la parte física, pero hay una amígdala cerebral, que es donde es el centro de las emociones, es el centro también de la amenaza, es el centro donde se produce el cortisol, donde las hormonas del estrés se activan. Y cuando nosotros tenemos resentimiento, esa amígdala despierta. Y cuando despierta, de alguna manera empieza, como les decía anteriormente, a canalizar el fruto de eso que le activó hacia el estrés, hacia la depresión y hacia ¿qué? La ansiedad. Todo por tener resentimiento. Yo anoté aquí algo importante. Tu cuerpo se convence de que la amenaza del recuerdo es inminente y por eso reacciona. Por eso usted ve a la gente resentida, les decimos son como un fosforito. Usted ve a la persona que es resentida, no se les puede decir nada porque enseguida están a la defensiva. Eso es lo que nos trata acá de decir lo que leí. La carga cognitiva es brutal al forzar a la mente a mantener el recuerdo de la víctima. Consume energía de la corteza prefrontal, donde se toman decisiones y planificación de proyecto de vida. Y aquí era donde yo quería llegar. Cuando usted está resentido, su proyecto de vida se vuelve gris y opaco. Yo he escuchado gente con resentimiento que dice, me quiero morir. Yo he escuchado gente con resentimiento que dice, yo todo me sale mal, ya no tengo nada que hacer en la vida. Y son gente linda, son gente que han logrado metas, son gente que influyen, son gente incluso que hacen que otras personas prosperen, son gente que orientan y que guían. Y a usted le parecerá difícil aceptar eso, pero pasa. Yo he escuchado a personas que uno dice, esta persona con la forma de ser debe alcanzar todo el mundo y todo el mundo y lograr todas las metas que se propone. Pero llegan a un momento donde el resentimiento aparece y parece que tomara el control absolutamente de todo lo malo para tapar lo bueno y simplemente sacan conclusiones. Pues la Biblia menciona a uno de ellos, que es Elías, que después de tener una victoria tremenda sobre 450 profetas que no eran buenos profetas y los mata en un arroyo, los vence. Después huye por la amenaza de una persona, para los que han leído la Biblia, y se mete en una cueva y desea ¿qué? Morirse. ¿Y cuántas personas no conocemos así, que son fuertes y poderosos, pero de repente pierden el control de sus vidas? El síndrome del burnout, para no irnos al ambiente espiritual todavía. Síndrome del burnout, que es el síndrome del quemado. Algún día también hablaremos de ese tema, que es cuando el estrés pasivo se vuelve estrés crónico y agudo. Le manda la información al cuerpo y tenemos que parar. Estrés pasivos es el estrés que por lo menos yo tenía de que esto saliera bien, de cada vez que nos encontramos con Oscar, de que las cosas en el programa salgan puliditas, que estemos a tiempo, que yo llegue aquí temprano.
etcétera, etcétera, que lo podamos publicar y que llegue hasta ustedes. El estrés pasivo es cualquiera de ustedes preocupándose por algo normal de la vida, pero cuando ese estrés pasa a ser crónico y agudo, comienza a mandar una información y por lo general es que paremos. Por eso el síndrome del burnout se ve en los ambientes laborales, que es el síndrome del quemado o el síndrome del estrés laboral, así también se le llama, y da a 3 profesionales en su orden, por lo menos en Colombia. A los primeros, los profesionales de la salud física y mental. Increíble, ¿no? Los mismos que lo descubrieron, pues son los que más lo padecen. Y eso no es para estigmatizar a nadie, porque uno podrá decir, pues, como muchas veces he escuchado, y eso que es psicólogo, y eso que es trabajador social, y eso que es médico, esa frase que los médicos también se mueren. No, no, no. Pero un momento, estamos hablando de un tema del estrés que nos compete a todos. El segundo profesional son líderes religiosos. Imagínense que se supone que son equilibrados y que se supone que ya tienen controladas todas esas áreas. Pues ve, para que vea, y la Biblia está llena de ejemplos así, de personas que en algún momento perdieron el control y que Dios llegó a sus vidas y le levantó de nuevo. Y el tercer profesional son los maestros de nuestro país, que viven estresados de esa manera y tienen el síndrome, ¿qué? Del burnout. Increíble que el resentimiento afecte nuestra capacidad de plantear un proyecto de vida. Por eso tenemos que atacarlo. El perdón es un acto de autoconservación biológico. Es el acto de liberar ese resentimiento. Por eso, cuando nuestra corteza prefrontal, nosotros perdonamos, esa corteza pareciera que se activara a dar la orden a la parte donde tomamos decisiones de decir, tranquilo, ahora puedes tomar mejores decisiones. Por eso es importante que lo hagamos. Quería darles algunos ejemplos que tengo de personas famosas que en algún momento no perdonaron y que en algún momento también perdonaron. Beckham y su esposa, en algún momento ellos tuvieron que viajar, pero ella no se adaptó y la asistente personal tuvo un rollo con Beckham y sin embargo Victoria, creo que es que se llama, le perdonó. Hillary Clinton, ¿se acuerda de ese escándalo tan tremendo en la administración de Bill Clinton? Entonces, esos son ejemplos de perdón. ¿Y cuántos ejemplos más habrán? Pero hay uno de resentimiento que me llama muchísimo la atención y es de una marca popular de zapatos, Adidas y Puma. No sé si ustedes sepan, ambos hermanos alemanes, el uno se llamaba Adolf y el otro Rudolf Dassler, algo así, el apellido, y de ahí nació pues la marca Adidas. Pero ellos empezaron a tener mucho choque porque ellos surgieron en medio de la Alemania nazi y uno de ellos era muy dado al nazismo y el otro no. Y aquí no es que tenemos que explicar ni ampliar el tema sobre lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. Y uno de ellos vio como, o creyó siempre, o tuvo la sospecha, o lo comprobó, no sé, de que el otro hermano lo había entregado a las fuerzas aliadas. Y de ahí nació un resentimiento. Ustedes pueden ver la película en Netflix. Y en la película también hay un apunte acerca de tal vez una infidelidad con una de las parejas entre ellos. Eso no lo puedo asegurar, pero lo cierto es que nunca llegaron a perdonarse. Y nacieron dos empolios de zapatillas y de tenis que conocemos, una Adidas y la otra ¿qué? Puma. Pero lo cierto es que nunca llegaron ¿qué? A perdonarse. Esos son los ejemplos. ¿Cuántos más ejemplos habrán en la historia de cada uno de ustedes? Piense por un instante usted a quién no ha perdonado. Muchas veces por conflictos económicos. ¿Cuántas familias no se separan por una herencia? ¿Cuántos tíos no dejan de hablarse porque en un negocio uno de ellos tomó la decisión de tumbarlo, hablemoslo así como es, o de hacerle alguna jugada? ¿Cuántos compañeros de trabajo no le quitamos el puesto a otra persona y llegó un resentimiento y vivimos con eso? Cuando hacemos cursos de cesantes y escuchamos las historias cuando están presentando, veo mucha rabia en personas que le dieron y le entregaron su vida a las empresas y de repente le dijeron, por esta edad, aquí tiene su carta de renuncia.
y salen de la empresa, pero salen castigándose, sale diciendo cosas sobre el jefe. Y yo sé que es difícil, y vuelvo y le repito por donde empecé, colocarse en el lugar de alguien que tiene rabia, eso se llama empatía, y es lo que estoy tratando de hacer con todos ustedes. La Biblia presenta ejemplos, y ya vamos a ir cerrando, de perdón, porque yo pienso que hay una fórmula para perdonar. Y yo ya les he dicho a ustedes parte de ella. La primera es que acepte que es una decisión. Si usted no es capaz de decidir perdonar, tiene que hacerlo a través de alguien. Y es ahí cuando viene el consejo, que no es dado por un psicólogo. El consejo tiene que ser espiritual, porque hubo alguien que tomó el lugar de su herida y de la mía y la llevó sobre él mismo para que tuviéramos la oportunidad de tener acceso al amor de él y perdonar. Hay gente que no se merece el perdón, pero tenemos que perdonarlo. Y cuando no somos capaces de perdonar, pues tenemos que ir, mis amigos, a la cruz. ¿Usted quiere saber dónde está eso? Si lee la Biblia en Isaías 53, cuando dice el castigo de nuestra paz fue sobre él. ¿Qué quita el resentimiento? La paz, la tranquilidad. Y todo eso lo hizo Jesús una vez y para siempre. Entonces, si tú no eres capaz de perdonar, tienes que decirle, Señor, enséñame a perdonar a través de ti. Y yo sé que Dios te va a ayudar. Ejemplos en la Biblia, José y sus hermanos, ¿no se recuerdan esa historia? Que José viene el papá, le pone una túnica, lo destaca entre los hermanos se llenan de envidia y planean cómo matarlo, lo echan en una cisterna, la cisterna no tiene agua, lo sacan de ahí y lo venden como esclavo a Egipto. En Egipto Dios lo respalda y se vuelve el segundo en la casa de Potifar. La mujer, que yo le digo Potifina, se enamora del chino, lo trata de tener relaciones con él, y José sale corriendo, sale huyendo, y después la mujer lo acusa injustamente y termina él en la cárcel. En Egipto se llamaba el lugar de los muertos, y termina él en la cárcel, y la Biblia dice que Dios lo prosperó allá, lo saca de la cárcel por interpretar los sueños y lo pone el faraón como el segundo en mando en todo el imperio. Mientras tanto cae el hambre sobre la tierra, y sus hermanos viajan desde donde estaban, desde la tierra de Canaán, viajan a Egipto, y José los reconoce. Eso lo puede usted encontrar en Génesis. José los reconoce a ellos y dice que lloró tan fuerte que lo escucharon a los alrededores del palacio, porque él tenía el deseo de abrazarlos, pero fue haciéndolo poquito a poquito. Mis queridos amigos que me escuchan, el perdón es un proceso. Da el paso, dile a Dios, Señor, yo quiero perdonar esta Navidad a mi papá, a mi mamá, yo quiero perdonar a mi tío, que sea una fecha especial ese 24 de diciembre alrededor de la mesa, y que ese que rechazamos porque un día nos hizo algo, ya pagó suficiente con la distancia. ¿No les parece que debamos soltar de alguna manera, como lo hizo Maverick en el ejemplo que yo les colocaba? Otro ejemplo pues el más claro, fue Jesús en la cruz, cuando dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero hay un pedacito, una frase que él dice antes, cuando él dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y eso hay que saberlo interpretar. Yo no me imagino en ese momento a Dios viendo cómo estaban torturando a su hijo en una cruz, y los ángeles al lado esperando la orden para entrar a acabar con todos los que estaban haciéndole eso a su hijo, y sin embargo no lo hizo. Jesús levanta la mirada y se siente solo y dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Y por qué el Padre no estaba en ese momento ahí? Porque todo el pecado de nosotros, y el suyo, y el que ha habido, y el que habrá, fue sobre él, y Dios no podía estar donde está el pecado. Simplemente dio la espalda y dejó que pasara. Y es cuando él dice, perdónalos porque no saben lo que hacen, y termina diciendo, todo está consumado. Y él simplemente, Jesús, tomó la decisión de perdonarnos. Nosotros también tenemos que seguir el ejemplo. Quiero terminar con esta historia, porque a veces nosotros hacemos cosas a las personas, y el sentimiento de culpa no nos deja avanzar. Y cuando nosotros nos sentimos perdonados, lo primero que hacemos es sentir que liberamos nuestro cerebro, todo lo que hablamos ahorita, y tenemos bienestar a nivel físico. Quiero contarle la historia. Imaginen que dos chicos, una niña y un niño, póngale usted una edad de 10 años, tenían la costumbre de ir de vacaciones a una finca, una granja de su abuela. La abuela, lo único que la acompañaba era, bueno, tenía varios animalitos, pero el que tenía como mascota no era un perro, sino un dichoso pato.
Y la abuela, los niños llegaron como costumbre y conocieron el patico. Y la abuela les dijo, les encargo todos los animales de la granja. Ocupen todos los espacios, jueguen las veces que quieran. Estuvieron una semana, pero no le vayan a hacer nada al patico. El patico es mi adoración, el patico es mi consentido. El patico, el patico. Resulta que el niño sale a jugar con la niña y le dio por tomar una piedra y empezar a tirárselos a los animalitos. Eso fue como al tercer día. Y resulta que tiró la piedra y mató al bendito pato. Y la niña lo vio y el niño dijo, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Qué va a decir mi abuela del pato? Dios mío. Los niños entraban a la casa, pasaron 2 días más, pero la niña, cuando la abuela servía en el plato de comida y servía, digámoslo así, un pudín, un pastel, la niña le decía al niño, dame tu pudín, dame tu pastel. Y el niño le decía, pero ¿por qué si usted tiene el suyo? Dame el pastel o le cuento a mi abuela quién mató al pato. Porque la abuelita pues busca al pato y lo encuentra muerto y lo entierra y llora por él. Y en los 2 días que faltaban de irse, la abuela llora por el pato y el niño lo ve y se siente culpable y la niña lo mira con la mirada como acusándolo. Usted usted no haga lo que yo le pida y verá, perdón, cómo le cuento a mi abuelita que usted fue el que mató el pato. Así opera el resentimiento, así opera la culpa, siempre señalándote por los errores que cometes. Se fueron los niños, pasaron las vacaciones, pasó un año entero. Y el niño en la casa siempre escuchó de su hermana, o hace lo que yo le pida, o me deja lo que a mí me gusta, o le cuento a mis papás que usted fue el que mató el pato de la abuela para que le cuenten a ella. Y el niño cedía a todos los caprichos de la niña. Cuando viajan al otro año, el niño no aguanta más. Tiene tanto sentimiento de culpa acá y quiere liberarse de lo que el chantaje que le está haciendo su hermana, que decide hablar con la abuela y le dice, abuelita, yo tengo algo que contarle que pasó hace un año. Y la abuela le toma las manos, lo abraza y le dice, hijo, yo ya sé lo que me vas a contar, porque cuando tú tiraste la piedra para matar el pato, yo estaba en la ventana observando. ¿Qué enseñanza quiero dejarle? Dios sabe que usted la embarró. Dios estaba ahí cuando usted, queriendo o sin querer queriendo, afectó a otra persona. Y le tengo una noticia. Desde el primer día que lo hiciste, Dios ya te perdonó. Entonces, lo que tienes que hacer con tu grado de culpabilidad es decirle, Señor, perdóname. Tomar ya el teléfono, llamar a esa persona y decirle, tengo que hablar contigo. Si es muy delicado, mejor personalmente. Y decirle, quiero pedirte perdón por esto que te hice. Y libérese de esa culpa. Si la otra persona no lo perdona a usted, ya el problema viene a ser, y el lastre viene a ser de esa persona. Pero usted tiene la opción de hacerlo. Dios hace tiempo vio que nosotros nos íbamos a equivocar. Y por eso envió a su Hijo a morir por nosotros, para que con el perdón que Él nos dio a nosotros tuviéramos la oportunidad de decir, Oscar, yo lo perdono, y Oscar, perdóneme si ha sido el caso. No tienes por qué cargar más sentimientos de culpa. No tienes por qué escuchar el dedo acusador que te dice, acuérdate lo que tú eras en el pasado. Recuerde siempre que quien le vive restregando a usted los errores del pasado, no está hablando de parte de Dios. Dios siempre hablará para el futuro, para restaurarte. Así que toma la decisión de perdonar. Si no eres capaz, hazlo a través de Jesús. Ordénale a tu mente que traiga ese guerrero que está lidiando con tu culpa al presente. Y tráelo al terreno donde tu mente pueda liberarse, donde tu mente pueda enfocarse, donde usted diga, yo necesito plantear mi proyecto de vida y ser exitoso, y parte de ese éxito va a ser pasar la página y no odiar más a esa persona que me lastimó. Sé que hay cosas que le han hecho a ustedes que son increíblemente fuertes, pero con la ayuda de Dios usted puede sanar. Termino con esto. Por allá en el año 2014 tuve la oportunidad de trabajar con la Personería de Bucaramanga, y quien fuera hasta hace poco el alcalde de Bucaramanga tenía un proyecto donde era el año del Mundial, donde se jugaban partidos de fútbol entre las pandillas. Y me llamó la atención que 2 parches del área de Morro Rico, si no estoy mal, la comuna 4 o 14, discúlpenme si me equivoco, pero lograron
que se enfrentaran dos equipos, donde en un equipo estaba el padre del chico que habían asesinado y en el otro equipo estaba el asesino. Yo no estoy hablando mentira, ustedes pueden averiguar. Y se dieron la mano cuando inició el partido. Eso es un símbolo de perdón. Usted dirá, yo nunca lo puedo hacer. Si me pongo en el lugar de ellos, tal vez para mí también sería igual de difícil. Pero lo lograron. Lo lograron de alguna manera. Mi invitación es que veas este video, tomes decisiones. Y si necesitas ayuda, claro que sí, te vamos a ayudar. Cualquier comentario es bienvenido. Y si tienes dificultad para perdonar, no es fácil. Por eso Dios envió a su Hijo a mostrarnos cómo se hace. Dios me los bendiga a todos grandemente. Los espero en otro programa. Por favor, compartan, den like, den comentarios y un saludo muy especial para todos.